Barcelona, verano de 2026, 3 de la madrugada. La luz azulada de un espejo de baño que cae sobre el rostro de la mujer, que durante 3 décadas fue sinónimo de sonrisa perfecta en la televisión mexicana. Galilea está ahí, inmóvil, intentando algo tan simple como sonreírse a sí misma, pero la mejilla derecha de su boca permanece caída, como si ya no le perteneciera. Su párpado izquierdo tiembla sin control bajo la luz fría, y una mancha de piel reseca por una quemadura química recorre desde la oreja hasta el cuello, vestigio de un intento por retener la juventud que terminó pasándole factura. Hoy les vamos a revelar 7 verdades que atravesaron la vida de esta mujer, 7 capítulos que rara vez se cuentan juntos, y es mejor que presten atención porque cada verdad es peor que la anterior. Primera verdad: un refrigerador vacío en Guadalajara y un pollo asado que la persigue hasta en sueños. Segunda verdad: 3 anillos de compromiso devueltos. Uno de ellos entregado por el hombre al que ella misma llamó el Brad Pitt de Tepito. Tercera verdad: un supuesto salario de 200,000 pesos mensuales pagado, según una investigación periodística, por uno de los capos más temidos de México. Cuarta verdad: las pastillas antidepresivas escondidas detrás de la sonrisa radiante de un programa matutino. Quinta verdad: unas vacaciones en Madrid junto a su joven pareja y la exesposa de su exmarido. Sexta verdad: una mancha blanca en el cuello y una sonrisa congelada por un bisturí. Y la última verdad y la más contundente: unas lágrimas tardías derramadas sobre la tumba del padre que la abandonó. Vamos a contarles cada una de estas verdades en el orden exacto en que ocurrieron, para que no se pierda ningún detalle. Guadalajara, Jalisco, década de los 70. Ahí nació Marta Galilea Montijo Torres, en un entorno donde el abandono llegó antes que cualquier otra cosa. Su padre, Gustavo Montijo, se marchó de casa cuando ella apenas comenzaba a caminar, dejando a su madre, Rebeca Torres, sola frente al mundo. El modesto sueldo de secretaria de Rebeca no alcanzaba para cubrir las necesidades de una familia en constante crecimiento, y los días transcurrían entre mudanzas obligadas y el miedo a ser desalojados. Ahí nace la primera verdad de esta historia. El mundo puede ser un lugar profundamente hostil para quien nace sin recursos. Guadalajara, Jalisco, década de los 70. Ahí nació Marta Galilea Montijo Torres, en un entorno donde el abandono llegó antes que cualquier otra cosa. Su padre, Gustavo Montijo, se marchó de casa cuando ella apenas comenzaba a caminar, dejando a su madre, Rebeca Torres, sola frente al mundo. El modesto sueldo de secretaria de Rebeca no alcanzaba para cubrir las necesidades de una familia en constante crecimiento, y los días transcurrían entre mudanzas obligadas y el miedo a ser desalojados. Ahí nace la primera verdad de esta historia. El mundo puede ser un lugar profundamente hostil para quien nace sin recursos. La casa familiar cambiaba de dirección con una frecuencia que hoy resulta difícil de imaginar para quien no la vivió. Cada mudanza significaba empezar de nuevo. Una nueva escuela, nuevos vecinos, y la sensación constante de no pertenecer del todo a ningún lugar. Según relató la propia Galilea en entrevistas ya en su etapa adulta, esa inestabilidad geográfica de la infancia le dejó una necesidad casi obsesiva de control sobre su entorno, una vez que empezó a ganar su propio dinero. Contratos firmados con meses de anticipación, propiedades a su nombre, cuentas de ahorro separadas para cada uno de sus proyectos. Nada quedaba librado al azar, porque el azar, en su experiencia infantil, siempre había significado perder algo. Según relató años después su compañera de trabajo, Daniela Magún, Galilea despertó una vez de un sueño profundo, preguntando de forma obsesiva por un pollo asado, un residuo de aquellas noches de infancia en las que la alacena estaba completamente vacía. Es un hecho ampliamente comentado dentro de la industria que ella nunca comienza una jornada de grabación sin tener comida en abundancia a su alcance, algo que muchos de sus colegas interpretaron durante años como un simple capricho de estrella, sin saber que se trataba, según esta misma lectura, de la respuesta de una mujer que todavía carga con el hambre de su niñez. En 1993 llegó el primer punto de quiebre. Ganó el certamen de belleza Chica TV, cuyo premio incluía una fuerte suma en efectivo y un auto de último modelo. En lugar de disfrutar del estatus que ese trofeo representaba, vendió el vehículo de inmediato para reunir capital líquido y pagar el enganche de la primera casa propia de su madre en Guadalajara. Fue una decisión de una madurez poco común para una joven de 20 años, que marcaría para siempre la forma en que Galilea entendería el dinero.
no como una vía hacia el lujo, sino como una barrera de protección contra la carencia. Según relató ella misma en distintas entrevistas a lo largo de los años, buena parte de sus primeros sueldos en la capital mexicana no se destinaron a caprichos personales, sino a cubrir los gastos de sus hermanos menores. Con el avance de los años 90, su carisma la llevó a conducir programas de gran audiencia y a dar sus primeros pasos en telenovelas de horario estelar. Fue precisamente en ese salto de la televisión regional a la capital mexicana donde Galilea tuvo que aprender, según ha contado en distintas entrevistas, a moverse en un ambiente profesional considerablemente más competitivo y, en ocasiones, hostil hacia las mujeres que llegaban de provincias sin contactos previos en la industria. Compartió foros con conductoras que llevaban generaciones dentro del medio, y tuvo que ganarse cada oportunidad demostrando una disciplina de trabajo que pronto se convirtió en su sello distintivo. Llegar primero, ensayar más que nadie, y nunca mostrar cansancio frente a las cámaras, sin importar cuántas horas llevara despierta. Esa misma disciplina, forjada por necesidad, es la que años después la llevaría a convertirse en una de las conductoras mejor pagadas de la televisión en español. En ese ascenso apareció el empresario venezolano Roger Torres, quien le entregó su primer anillo de compromiso. Los preparativos de la boda llenaron las portadas de las revistas del corazón, pero semanas antes de la ceremonia, Galilea canceló el compromiso y devolvió la joya sin dar mayores explicaciones públicas. Este patrón de huida repentina, que la prensa del espectáculo bautizó con cierta crueldad como la novia fuguista, sería la primera señal de lo que sería la segunda verdad de esta historia. Una búsqueda constante de protección masculina que terminaba saboteada, una y otra vez, por el miedo a perder el control sobre su propia vida. El año 2002 trajo consigo el romance más mediático de toda su trayectoria hasta ese momento. Galilea inició una relación con Cuauhtémoc Blanco, ídolo del fútbol mexicano y estrella del Club América. Durante los primeros meses mantuvieron el vínculo en secreto, hasta que se rompió de forma pública dentro del reality Big Brother VIP, cuando una de sus compañeras le reveló que el futbolista le había sido infiel en el mundo exterior. Galilea colapsó frente a las cámaras, llorando ante millones de televidentes mientras admitía estar profundamente enamorada de él. La noche de la final, coronada como ganadora del programa, Cuauhtémoc apareció sorpresivamente en el foro acompañado de mariachis, se arrodilló frente a las cámaras y le entregó un anillo de diamantes. Ella aceptó entre lágrimas. Para Galilea, Cuauhtémoc representaba mucho más que un simple novio. Provenía de Tepito, un barrio de origen humilde, y compartía con ella el lenguaje del esfuerzo y la carencia. Llegó a describirlo, en confianza, como el Brad Pitt de su entorno. En la figura de este hombre poderoso y venerado por las multitudes, buscaba, sin saberlo del todo, el amparo de una figura paterna que nunca tuvo. Pero la relación se transformó pronto en un ciclo de rupturas y reconciliaciones, alimentado por rumores constantes de infidelidad, hasta que en 2005, el futbolista fue vinculado públicamente con la actriz Rosana Nájera. Galilea canceló el compromiso por segunda vez en su vida, devolviendo el anillo una vez más. Pero la relación se transformó pronto en un ciclo de rupturas y reconciliaciones, alimentado por rumores constantes de infidelidad, hasta que en 2005, el futbolista fue vinculado públicamente con la actriz Rosana Nájera. Galilea canceló el compromiso por segunda vez en su vida, devolviendo el anillo una vez más. El desgaste emocional de esos años con Cuauhtémoc no se limitó a las rupturas mediáticas. Según relató Galilea en entrevistas posteriores, la presión de vivir una relación bajo el escrutinio constante de la prensa deportiva y de espectáculos la obligó a desarrollar una coraza pública que contrastaba fuertemente con la vulnerabilidad que sentía puertas adentro. Cada ruptura se convertía en portada, cada reconciliación en motivo de nuevas especulaciones, y ella aprendió a sonreír frente a las cámaras incluso en los días en que, según sus propias palabras, apenas podía levantarse de la cama. Este patrón de proyectar fortaleza absoluta hacia afuera, mientras se procesaba un dolor genuino puertas adentro, se repetiría, con matices distintos, en cada una de las relaciones que vendrían después. Unos años después llegó un nuevo capítulo con el cirujano plástico Jorge Kraus, con quien compartía el foro de un programa matutino. La convivencia diaria encendió una relación que rápidamente acaparó titulares, y el médico organizó una propuesta de matrimonio durante unas vacaciones en la playa, ocultando el anillo dentro de una concha de ostra.
Pero a principios de 2011, Galilea utilizó su propio espacio televisivo para anunciar en vivo la cancelación del compromiso. Según trascendió en su momento en distintos medios de espectáculos, la personalidad controladora del cirujano habría chocado frontalmente con la independencia de la conductora. La joya fue devuelta por tercera vez. Cada anillo rechazado alimentó las críticas de los programas de chismes de la época, que la retrataban como una mujer caprichosa jugando con los sentimientos de hombres exitosos. Pocos entendían que, según se ha interpretado con el paso de los años, rechazar el matrimonio era el único mecanismo de defensa que ella conocía para evitar repetir la historia de abandono de su propia madre. Ahora bien, entramos en el terreno más delicado de esta historia, uno que trasciende por completo el mundo del espectáculo para adentrarse en los expedientes del crimen organizado en México, y aquí es fundamental que seamos precisos sobre qué está confirmado y qué no. A mediados de la década de los 2000, la periodista de investigación Anabel Hernández publicó una serie de libros exponiendo vínculos entre el mundo del entretenimiento y distintos líderes criminales. En uno de esos libros, titulado Emma y las otras señoras del narco, el nombre de Galilea Montijo aparece mencionado en relación con Arturo Beltrán Leiva, uno de los capos más temidos de esa época. Es importante subrayar que se trata de un señalamiento hecho en un libro de investigación periodística, basado según la propia autora en testimonios de una mujer identificada como Celeste, expareja del narcotraficante, y no de una sentencia judicial ni de una confirmación de las autoridades mexicanas. Según esos testimonios recogidos en el libro, Beltrán Leiva habría establecido un pago mensual cercano a los 200,000 pesos para mantener esta relación, entregado siempre en efectivo, una cifra que, siempre según esas mismas fuentes, generó tensión entre los propios operadores del cártel. El libro menciona también que Joaquín El Chapo Guzmán, en plena guerra entre facciones rivales, habría intentado utilizar esta relación como parte de una estrategia para atraer a Beltrán Leiva hacia una emboscada, ofreciendo una suma considerable de dinero a cambio de esa colaboración, oferta que según el propio relato del libro nunca fue aceptada. Frente a la publicación de estos señalamientos, la reacción pública de Galilea fue contundente. Negó categóricamente cualquier vínculo con líderes del narcotráfico. Defendió que cada peso en sus cuentas era producto de décadas de trabajo frente a las cámaras, y anunció acciones legales contra la autora por presunta difamación. Anabel Hernández, por su parte, se mantuvo firme en sus declaraciones, asegurando contar con testimonios que respaldaban lo publicado. Es decir, estamos ante dos versiones enfrentadas de una misma historia, sin que exista hasta la fecha una resolución judicial pública que confirme una u otra por completo. Y así es como debe entenderse este capítulo, como una acusación seria, documentada en un libro de investigación, pero también como algo que la propia protagonista ha negado de manera enfática. Frente a la publicación de estos señalamientos, la reacción pública de Galilea fue contundente. Negó categóricamente cualquier vínculo con líderes del narcotráfico. Defendió que cada peso en sus cuentas era producto de décadas de trabajo frente a las cámaras, y anunció acciones legales contra la autora por presunta difamación. Anabel Hernández, por su parte, se mantuvo firme en sus declaraciones, asegurando contar con testimonios que respaldaban lo publicado. Es decir, estamos ante dos versiones enfrentadas de una misma historia, sin que exista hasta la fecha una resolución judicial pública que confirme una u otra por completo. Y así es como debe entenderse este capítulo, como una acusación seria, documentada en un libro de investigación, pero también como algo que la propia protagonista ha negado de manera enfática. Vale la pena detenerse un momento en el contexto más amplio de este tipo de señalamientos dentro de la industria del entretenimiento mexicano de esa época. Distintos periodistas de investigación, no solo Anabel Hernández, documentaron durante los años 2000 y 2010 una relación compleja entre ciertos sectores del espectáculo y el crimen organizado, en la que figuras del entretenimiento aparecían mencionadas en eventos, palenques y fiestas privadas financiadas por estructuras criminales, muchas veces sin que esas mismas figuras tuvieran pleno conocimiento del origen de esos fondos en el momento. Esto no exime de responsabilidad a nadie ni confirma inocencia en ningún caso particular, pero sí ayuda a entender por qué este tipo de señalamientos, aunque graves, no siempre se traducen en procesos judiciales formales. La línea entre la coincidencia social y la complicidad consciente resultaba
según reconocen los propios periodistas especializados en el tema, extremadamente difícil de trazar con precisión legal. Esta sombra volvió a asomarse años más tarde, a través de una de sus amistades más cercanas dentro del gremio televisivo. Galilea mantenía un vínculo cercano con Inés Gómez Montt, otra figura de la televisión mexicana conocida por un estilo de vida sumamente ostentoso. Ese vínculo se volvió incómodo en 2021, cuando Gómez Montt fue señalada por las autoridades mexicanas y buscada por la Interpol, acusada de lavado de dinero y peculado vinculado a contratos gubernamentales. La cercanía con una amiga en esa situación reavivó las especulaciones sobre el entorno financiero de Galilea, aunque, igual que en el caso anterior, no existe una acusación formal en su contra por este episodio específico, y conviene tratarlo como lo que es, un dato de contexto sobre sus amistades, no una imputación directa. En agosto de 2011, los medios mexicanos quedaron sorprendidos por una boda celebrada con hermetismo absoluto en Acapulco. El novio era Fernando Reina Iglesias, empresario y político local, con quien Galilea se casó apenas 6 meses después de conocerse. Semanas después de la ceremonia trascendió que ella estaba embarazada, y en 2012 nació su hijo Mateo, quien, para muchos observadores, se convirtió en el símbolo de una nueva etapa de estabilidad familiar para la conductora, que además asumió el rol de madrastra de los 2 hijos mayores que Fernando tenía de un matrimonio anterior. Pero detrás de esa aparente estabilidad se gestó la cuarta verdad de esta historia. Según relataron distintas fuentes cercanas al entorno de la pareja en años posteriores, la dinámica dentro del matrimonio comenzó a distorsionarse de forma progresiva, con un patrón de control que, sin dejar marcas físicas, iba desgastando la seguridad de Galilea. A pesar de ser ella quien generaba buena parte de los ingresos del hogar y sostenía el peso mediático de la familia, su esposo lograba, según esas mismas fuentes, hacerla sentir constantemente insuficiente, minimizando sus logros profesionales mientras exigía que los propios fueran celebrados sin cuestionamientos. Sostener la energía y el buen humor que exige un programa matutino de gran audiencia, mientras se atraviesa este tipo de tensión en casa, tiene un costo real. Según trascendió en entrevistas posteriores, Galilea se apoyó durante ese periodo en un tratamiento con antidepresivos y en sesiones de terapia psicológica que mantuvo en absoluto secreto, acudiendo a trabajar cada mañana con una versión de sí misma cuidadosamente construida para las cámaras. Sostener la energía y el buen humor que exige un programa matutino de gran audiencia, mientras se atraviesa este tipo de tensión en casa, tiene un costo real. Según trascendió en entrevistas posteriores, Galilea se apoyó durante ese periodo en un tratamiento con antidepresivos y en sesiones de terapia psicológica que mantuvo en absoluto secreto, acudiendo a trabajar cada mañana con una versión de sí misma cuidadosamente construida para las cámaras. Este tipo de dinámica, donde una figura pública proyecta una imagen de plenitud absoluta mientras atraviesa un proceso interno completamente distinto, no es exclusiva de Galilea, y distintos especialistas en salud mental consultados por medios mexicanos a lo largo de los años han señalado que resulta particularmente común entre conductoras de programas matutinos, cuyo trabajo depende directamente de proyectar entusiasmo constante sin importar las circunstancias personales. La presión de sostener ese personaje, día tras día, durante años, puede generar un desgaste psicológico acumulativo, que rara vez se hace visible hasta que se produce una crisis mayor, como terminaría ocurriendo con el propio matrimonio de Galilea. La tensión se agravó cuando el entorno político de Fernando Reina se vio envuelto en investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión en Acapulco. En medio de ese escrutinio, él renunció a su cargo y viajó a Estados Unidos bajo la excusa de cursar un posgrado, dejando a Galilea sola frente al escarnio mediático en México. El divorcio se formalizó en marzo de 2023, comunicado públicamente como una separación amistosa derivada del confinamiento sanitario global. Sin embargo, distintas columnas de espectáculos apuntaron a una versión más cruda, que en los meses previos a la separación, Fernando mantenía una relación paralela con una mujer más joven, de la cual, según esas mismas versiones no confirmadas oficialmente, habría nacido un hijo mientras aún compartía obligaciones matrimoniales con Galilea. Conviene ser claros en que esta última parte corresponde a especulación de prensa de espectáculos, no a una confirmación de ninguna de las dos partes. Apenas un par de meses después de firmar el divorcio, Galilea fue captada disfrutando de unas vacaciones en la isla de Holbox
junto a un hombre considerablemente más joven, Isaac Moreno, modelo español que le llevaba 8 años de diferencia en sentido inverso al habitual. Las imágenes generaron una ola de críticas en redes sociales, con el término despectivo de Sugar Mommy circulando sin piedad. Pero detrás de esas fotografías se esconde la quinta verdad de esta historia: un miedo profundo al paso del tiempo. Superar la barrera de los 50 años representa, para cualquier mujer que construyó buena parte de su carrera sobre su imagen física, un desafío considerable, y la relación con Isaac funcionó, según la lectura que hicieron distintos comentaristas de espectáculos, como un intento de sostener esa juventud un poco más. Impulsada por esa misma búsqueda, Galilea llegó a declarar públicamente su deseo de volver a ser madre, explorando de manera discreta alternativas médicas de fertilización in vitro fuera de México. Y en un giro que sorprendió a buena parte de su audiencia más conservadora, organizó a comienzos de 2025 un viaje a Madrid, en el que la comitiva incluía a su hijo, a su joven pareja, y a Paola Carús, la primera esposa de su exmarido y madre biológica de los hijos que ella misma había criado como madrastra. La prensa se dividió entre interpretar ese gesto como una muestra genuina de madurez y civilidad, o como una elaborada puesta en escena para sostener, a toda costa, la ilusión de una familia unida. A comienzos de 2026, con el arranque de una nueva temporada del reality más visto de la televisión mexicana, Galilea se sometió a lo que en principio era una sencilla intervención estética, un levantamiento de cejas. La presión por mantener una imagen impecable frente a cámaras de ultra alta definición es algo que numerosas conductoras de su generación han descrito públicamente como una de las cargas menos visibles de este oficio. A diferencia de las actrices de cine, cuya imagen puede beneficiarse de correcciones de iluminación y edición, quienes conducen programas en vivo están expuestas, semana tras semana, al escrutinio directo de millones de espectadores, sin ningún tipo de filtro posterior. Esa exposición constante, según han relatado distintas colegas de Galilea a lo largo de los años, genera una ansiedad particular en torno al envejecimiento visible que rara vez afecta de la misma manera a sus contrapartes masculinas dentro de la misma industria. Ya en el quirófano, el cirujano sugirió realizar además una extracción de grasa en la zona del cuello para perfilar la mandíbula. Fue durante ese procedimiento adicional cuando, según trascendió después, el bisturí dañó accidentalmente una de las ramificaciones del nervio facial, provocando una parálisis parcial del lado derecho de su rostro. Aquí llegamos a la sexta verdad, el precio físico que a veces exige el intento de desafiar el paso del tiempo. El daño se manifestó en espasmos incontrolables del párpado y en una comisura labial caída que dificultaba su articulación frente a cámaras, la misma sonrisa que había sido su principal herramienta de trabajo durante 3 décadas. A esto se sumó una complicación dermatológica. Una solución aplicada para disimular la inflamación postoperatoria generó una reacción severa en la piel del cuello, dejando marcas visibles que, según se reportó, tardaron semanas en sanar. La exposición pública de este proceso desató comentarios crueles en redes sociales, con usuarios que ignoraban por completo el calvario médico real detrás de esas imágenes. Buscando tratamiento especializado, Galilea viajó a Barcelona en julio de 2026 para someterse, bajo estricta confidencialidad, a terapias de regeneración nerviosa en una clínica de biotecnología, combinando sesiones de acupuntura facial con estimulación eléctrica para intentar recuperar el movimiento del músculo afectado. Es precisamente esa etapa de recuperación la que enmarca la escena con la que abrimos este video. Buscando tratamiento especializado, Galilea viajó a Barcelona en julio de 2026 para someterse, bajo estricta confidencialidad, a terapias de regeneración nerviosa en una clínica de biotecnología, combinando sesiones de acupuntura facial con estimulación eléctrica para intentar recuperar el movimiento del músculo afectado. Es precisamente esa etapa de recuperación la que enmarca la escena con la que abrimos este video. Este tipo de proceso de recuperación, según explican especialistas en neurología facial consultados por publicaciones médicas, puede extenderse durante meses o incluso años, con resultados que varían considerablemente de un paciente a otro, dependiendo de la gravedad exacta del daño nervioso. Para una figura pública cuya carrera depende en gran medida de la expresividad de su rostro frente a cámaras, cada sesión de terapia representa no solo un esfuerzo físico,
sino también una apuesta incierta sobre el futuro mismo de su profesión. Mantener este proceso en absoluto secreto, lejos del alcance de la prensa mexicana, le permitió a Galilea enfrentar esta etapa sin la presión adicional del escrutinio público constante que había marcado cada crisis anterior de su vida. Antes de cerrar, hay que volver a agosto de 2021, en plena pandemia, cuando Gustavo Montijo, el padre que abandonó a la familia casi 5 décadas atrás, contrajo una infección grave que lo llevó a terapia intensiva. Fue Rebeca Torres, la madre que sacó adelante a sus hijos sola, quien tomó la decisión de perdonarlo en sus últimos días. Galilea, siguiendo esa misma lealtad filial, ayudó a cubrir los gastos médicos de un hombre que, según sus propias palabras en entrevistas posteriores, apenas conocía. Cuando confirmó su fallecimiento frente a las cámaras de su programa, lloró en vivo, generando una ola de empatía en la audiencia. Pero aquí está la séptima y última verdad. Según reconoció ella misma con una sinceridad poco habitual, esas lágrimas no eran por la pérdida de su padre, sino por ver el dolor de su propia madre. No había recuerdos felices que rescatar de esa relación, solo el cumplimiento de un deber filial hacia la mujer que sí estuvo presente toda su vida. Este patrón, el de buscar validación en hombres poderosos, dominantes o de alta exposición, para después huir en cuanto sentía amenazada su independencia, puede leerse como el intento constante de reescribir la historia de abandono que marcó su infancia. Ninguna cantidad de éxito profesional, por más que se haya construido con esfuerzo genuino durante 30 años, logra por sí sola sanar una herida de ese tipo. Señoras que nos acompañan hoy, ¿cuántas veces hemos tenido que tragarnos el orgullo, o incluso fingir un perdón que no sentíamos del todo, solo para proteger la paz de alguien más? ¿Consideran que el precio que pagó Galilea por huir de la carencia de su infancia fue demasiado alto, o simplemente hizo lo que cualquiera de nosotras habría hecho en su lugar para proteger a los suyos? Nos encantaría leer su reflexión en los comentarios. Denle like a este video y suscríbanse a este espacio, donde seguimos contando estas historias con respeto y sin filtros.